Génesis capítulo 21, versículo 1, dice de la siguiente manera: y visitó Jehová a Sara como se lo había dicho, e hizo Dios con Sara como se lo había hablado. Generalmente, cada vez que usted recibe una palabra de parte del Señor, cada vez que Dios deposita una palabra en tu corazón, lo próximo que viene es una visitación de Dios. Lo próximo que viene es una intervención de Dios sobre tu vida. En Génesis capítulo 21, versículo 1, dice claramente que Dios visitó a Sara como se lo había dicho. O sea, cuando Dios te da una palabra, Dios no te va a decir nada. Dios no te va a decir o te va a hablar nada si no tiene la intención de visitarte. Cuando Dios te da una palabra, la intención de Dios, luego de darte esa palabra, es visitarte. La intención de Dios, luego de hablarte, es hacer algo en tu vida. Por eso hay personas en este momento, hay personas en esta hora que están escuchando esta transmisión, a las cuales Dios le está diciendo: si tienes una palabra que brota del corazón de Dios, si tienes una palabra que salió de Dios, debes estar plenamente seguro que Dios te va a visitar. Debes estar plenamente segura que Dios te va a visitar en esta hora. Usted recordará que en una ocasión los discípulos se habían cansado tratando de pescar y no habían pescado nada. Dice la palabra que Jesús llegó, y cuando Jesús llega, Jesús le dice a Pedro: tirad la red hacia la derecha. Tirad la red hacia la derecha. Y la Biblia dice y habla acerca de la pesca milagrosa que vino después de ello recibir una palabra de parte del Señor. Es decir, cada vez que Dios te da una palabra, esa palabra va a ser perseguida por un milagro. Cada vez que Dios te da una palabra, esa palabra va a ser perseguida por una intervención divina. Cada vez que Dios te da una palabra, esa palabra va a ser perseguida por un milagro que Dios va a hacer en tu vida. Así es que si tienes una palabra, si tienes una palabra de parte del Señor, si Dios ha entregado una palabra a tu espíritu, una palabra en tu corazón, es el momento de levantarte y aplicarle fe a esa palabra. Es el momento de levantarte y agarrar esa palabra, empuñar esa palabra, vivir bajo esa palabra, creer a esa palabra y entender que si Dios te da una palabra, lo próximo que viene es la visitación de Dios de acuerdo a esa palabra. Dios le dijo a Sara que iba a tener un hijo. Dios le dijo a Sara que Isaac iba a nacer y que Isaac iba a producir gozo y alegría para ella y para todo su alrededor. Entonces, Dios, en base a esa palabra, Dios viene y visita a Sara. Yo no sé cuál es la palabra que tienes de parte del Señor. Yo no sé cuál es la palabra que has recibido de parte del Señor. Lo que yo sé, de acuerdo a lo que dice la palabra, es que cada vez que usted recibe la voz de Dios, que usted recibe una indicación de parte del Señor, la visitación de Dios se hace presente sobre ti. Dios viene y te visita. Así es que si en este momento, no importando cuál sea tu circunstancia, no importando cuál sea tu situación, no importando cuál sea el panorama que esté arropando tu vida, la palabra de Dios viene para romper cuál sea la limitante, la limitación, la situación que esté atravesando. La palabra de Dios viene y se cumple sobre tu vida, se cumple sobre ti, no importa cuál sea la situación o la circunstancia que tú puedas estar atravesando. Lo único que Dios exige de ti es que tú le apliques fe a la palabra que Dios te ha dado. Es que tú le apliques fe a la palabra que has recibido. Pedro dijo claramente: Señor, me he cansado de pescar. Señor, he tratado de todas maneras. Toda la noche lo he tratado de pescar y no he pescado nada. Pero en tu palabra voy a lanzar la red. Y llegó el momento en el cual usted tiene que levantarse y usted tiene que decir: Señor, lo he intentado de varias maneras. Señor, lo he intentado de varias maneras, pero nada me ha resultado. Pero ahora
en tu palabra. Voy a confiar en tu palabra. Me voy a levantar y voy a caminar en tu palabra. Y puedes estar seguro, es que la palabra de Dios es determinante para ti. La palabra que Dios te ha hablado ha de producir un milagro en tu vida. Esa palabra que tú tienes, esa palabra que tú portas, aleluya, va a ser perseguida por el milagro de Dios en este tiempo. No es el momento de engavetar la palabra debajo de una mesa. No es el momento de poner la palabra de Dios debajo de una mesa. No es el momento de engavetarla. No es el momento de guardarla y olvidarte de ella. Es el momento de creerle a Dios por ese milagro. Es el momento de creerle a Dios por esa visitación. Porque en este tiempo, en esta hora, Dios te va a visitar. Si tienes una palabra de parte del Señor y le cree a Dios, ¿cuál es el problema? Que lastimosamente la duda viene para apagar y arropar el cumplimiento y el milagro de Dios en tu vida. Pero yo le estoy hablando a hombres y mujeres que en esta hora se levantan y le creen a Dios por la palabra que ellos portan. Le creen a Dios por ese milagro y Dios te dice, si tienes una palabra, si he hablado acerca de ti, si tienes una palabra, tienes un milagro. Si tienes una palabra, tienes la solución. Si tienes una palabra, tienes el crecimiento en tus manos. Escucha bien esto para finalizar. El crecimiento de Dios, la asociación que Dios trae en este tiempo, o lo que Dios va a hacer en tu vida en este tiempo, es el producto de una asociación. Lo voy a decir de otra manera. El milagro que Dios trae para tu vida, el crecimiento que Dios trae para tu vida, es el producto de una asociación. Un Dios que da una palabra y un hombre que se atreve a levantarse a creerle a esa palabra. Un Dios que da una palabra y una mujer que me está viendo en este momento, que se atreve a decir, esa palabra es para mí. Esa palabra se concretiza en mi vida. Esa palabra se cumple en mi vida. Y Dios te dice, atrévete a creer a esa palabra. ¿Por qué? Porque el resultado, aleluya, el resultado de una asociación, el resultado de tu fe, el resultado de tu confianza es el crecimiento, es el milagro que viene sobre tu vida. Atrévete a creerle a Dios a pesar de la circunstancia que pueda estar atravesando. Dios te visita luego de darte una palabra. Dios hace cosas en tu vida luego de darte una palabra. Así es que si tienes una palabra sobre ti, si Dios te ha marcado con una palabra, proclama, Dios me va a visitar. Proclama, Dios va a hacer cosas grandes en mi vida, porque una palabra para mí es suficiente en este tiempo y en esta hora. Así es que te bendigo en esta hora. Proclamo la misericordia, la gracia del Señor prosperando sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu ministerio, y proclamo que el Todopoderoso hace resplandecer su gloria sobre tu vida en este tiempo. Paz y bendiciones.